Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fundamental, pero que genera un montón de confusión. Las proteínas. Uf, sí, se escucha de todo, ¿no? Totalmente. Que si dañan los riñones, que si son solo para los que quieren músculos enormes. Hay mucho mito dando vueltas. Mucha mala información, la verdad. Exacto. Entonces, la idea hoy es explorar a fondo este macronutriente, basándonos en los análisis y la perspectiva bioquímica que presenta el doctor Carlos Stroh. Queremos entender bien qué son, cómo funcionan y por qué son tan cruciales para la salud general, mucho más allá del gimnasio. Me parece perfecto. ¿Empezamos a desenredar esto? Dale. Es una excelente idea porque, como decías, las proteínas son importantísimas y a menudo, mal comprendidas. El enfoque del Dr. Stroh nos ayuda a ir más allá de esos titulares, ¿no? Y entender la ciencia real detrás de cómo las usa el cuerpo. Eso es lo clave, ¿no? Para tomar buenas decisiones. Claro, decisiones informadas sobre lo que comemos. Perfecto. Bueno, arranquemos por lo básico. A nivel químico, si hablamos de proteínas, ¿de qué estamos hablando exactamente? Mira, fundamentalmente son como, imagínate collares muy largos, hechos de perlas más chiquitas. Esas perlas son los aminoácidos. Ah, los aminoácidos. Exacto. Nuestro cuerpo usa 20 tipos distintos de estas perlas, o sea, aminoácidos, para construir todas las proteínas que necesita. Son literalmente los ladrillos. Con eso se construye y repara casi todo en el organismo. 20 tipos de ladrillos. Entiendo. Y me imagino que no todos son iguales. Hay unos que el cuerpo no puede fabricar, ¿verdad? Los famosos esenciales. Justo eso. Hay 9 que son indispensables. Tenemos que conseguirlos sí o sí de la dieta porque el cuerpo no los puede producir. Los esenciales. Son los esenciales. No hace falta memorizar todos los nombres ahora, pero sí es bueno destacar uno. La leucina. La leucina. Sí, porque va a ser protagonista hoy. Tiene un rol súper específico en la señalización muscular. Ya vamos a llegar a eso. Entendido. Leucina como jugador clave. Y antes de meternos ahí, es importante decir que la función de estos ladrillos va muchísimo más allá de solo construir músculos, ¿cierto? Muchísimo más allá. Claro, son básicos para reparar y mantener músculos, huesos, tendones, todo eso. Pero también son la materia prima para fabricar hormonas. ¿Hormonas también? Sí, hormonas que regulan funciones vitales. También neurotransmisores que afectan nuestro ánimo, la cognición, enzimas que son clave para miles de reacciones químicas. Increíble. Incluso participan en formar algunas vitaminas. O sea, son multifuncionales de verdad. Impresionante la variedad. Bueno, ahora vayamos a uno de los miedos más grandes que mencionabas al principio. Esa idea de que comer mucha proteína es malo para los riñones. O para el hígado. Sí, el famoso mito. El Dr. Stroh, que se basa en expertos como el Dr. Donald Lehman, parece tener una postura muy clara sobre esto. Sí, y es súper importante aclararlo, porque genera una ansiedad que no tiene sentido. El análisis que presenta Dr. Stroh apunta a que este mito viene de una observación que es correcta, pero malinterpretada. ¿Cómo es eso? Mira, las personas que ya tienen una enfermedad renal seria sí necesitan controlar cuánta proteína comen. Y también otros nutrientes como la sal, ¿no? Para no sobrecargar esos riñones que ya funcionan mal. Claro, lógico. Pero de ahí a saltar a la conclusión de que la proteína causa daño en riñones sanos, ese salto no tiene respaldo científico sólido. Es una extrapolación incorrecta. Suena un poco como decir que correr es peligroso para todos solo porque alguien con un problema cardíaco grave tiene que tener cuidado con el ejercicio intenso. Exacto. Es una analogía perfecta. De hecho, el Dr. Stroh menciona la afirmación contundente del Dr. Lehman. Ningún estudio ha demostrado que la proteína dañe los riñones o el hígado en gente sana. Ninguno. Y es más, Lehman incluso dice que una dieta deficiente en proteínas sí podría llevar a que la función renal se reduzca. O sea, podría ser al revés el problema. Exactamente. No solo el mito parece infundado, sino que la falta de proteína podría ser el verdadero lío. Queda bastante claro eso. Es desmontado ese mito. Volvamos a la función de construir. Hablaste de reparar y construir tejidos. Para el músculo específicamente hay un proceso clave: la síntesis de proteínas musculares, o SPM.
Ajá, la SPM. Y aquí la cosa se pone interesante, ¿no? Porque no basta con tener los ladrillos. Hay que activar la construcción, ¿o no? ¿Cómo funciona esa activación en la célula? Bueno, aquí entramos en la parte bioquímica fascinante de la célula. Hay una vía de señalización molecular, como si fuera un interruptor maestro, digamos, que se llama mTOR. mTOR. Cuando esta vía se activa, básicamente le dice a la célula a construir. Activa la maquinaria para hacer nuevas proteínas. Es como el botón central del anabolismo, del crecimiento y la reparación celular. Un interruptor para construir. ¿Y qué? ¿Qué pulsa ese interruptor? ¿Qué lo enciende? Varias cosas pueden activarlo. Algunas hormonas son activadores muy potentes. La insulina, por ejemplo. Ah, la insulina. Sí, también el factor de crecimiento insulínico tipo 1, el IGF-1, y la hormona del crecimiento. Pero, y esto es crucial para entender la nutrición hoy en día, ciertos aminoácidos específicos. Aminoácidos también. Sí, los que obtenemos de la dieta. También pueden activar directamente la vía mTOR, especialmente en el tejido muscular. Mencionas la insulina. Sabemos que es anabólica, que ayuda a almacenar. Pero también he leído que Dr. Stroh advierte sobre los peligros de tener esa vía mTOR activada todo el tiempo. Exacto. Lo relaciona con riesgos a largo plazo, errores al copiar proteínas o hasta promover crecimiento celular descontrolado. Justamente. La activación crónica, constante y generalizada de mTOR no es algo bueno, y ahí la insulina juega un papel complicado. ¿Por qué? Porque en muchas dietas modernas, llenas de carbohidratos refinados, generamos picos de insulina muy frecuentes y muy altos. Claro. Necesita puntualmente, como en el músculo después de entrenar. Esa activación constante y sin discriminar es lo que preocupa para la salud a largo plazo. Incluso hay prácticas peligrosas en el culturismo. Sí, he oído algo de eso. De usar insulina externa para forzar el crecimiento, con todos los riesgos que eso implica y que menciona Dr. Stroh. Entiendo. Entonces, si la insulina es un activador potente, pero puede ser problemático por esa falta de especificidad y los picos constantes en dietas modernas, ¿hay una forma más, digamos, inteligente o más dirigida de activar esa síntesis de proteínas justo donde queremos, como en el músculo? Aquí es donde la bioquímica nos da una respuesta súper elegante. Y volvemos a ese aminoácido esencial que nombramos antes. La leucina. La leucina. La investigación que destaca el Dr. Stroh, apoyándose en trabajos como los de Lehman, identifica a la leucina como el aminoácido señalizador clave. Es como la llave específica que enciende el motor de la síntesis de proteínas musculares en adultos. La leucina es la llave maestra para el músculo. Y se necesita una cantidad mínima de esa llave para que la cerradura gire. ¿Hay un umbral o algo así? Parece que sí. Los estudios que referencia Dr. Stroh sugieren que en adultos, digamos mayores de 20 años más o menos, se necesita una dosis de alrededor de 2.5 gramos de leucina. 2.5 gramos. Sí, y esto es importante. En una sola comida, para activar bien la vía mTOR en el músculo y poner en marcha la SPM. ¡Wow! 2.5 gramos de leucina de una sentada. Para tener una idea más práctica, ¿cómo se traduce eso a comida real? Es una buena pregunta, para bajarlo a tierra. Esos 2.5 gramos de leucina, generalmente, los encuentras en unos 30 gramos de proteína de alta calidad de origen animal. Por ejemplo, una porción de unos 110-120 gramos de carne de res o de pollo o pescado. Normalmente te da esa cantidad de leucina, ¿vale? Unos 110-120 gramos de carne como referencia. Y acá surge una duda importante. ¿Qué pasa si no llego a esos 2.5 gramos de leucina en una comida? ¿O si como mucho más? ¿Más leucina significa sí o sí más músculo? Esa es una pregunta clave para entender cómo funciona esto. Si la cantidad de leucina está por debajo de, digamos, 1.7 gramos, el estímulo para iniciar la señalización de mTOR parece ser muy débil, casi nulo. Ok, muy poco nos sirve. A partir de los 2 gramos empieza a notarse el efecto, y alrededor de los 2.5 a 3 gramos, ahí se alcanzaría el punto máximo de señalización inicial. El máximo estímulo. Exacto. O sea, consumir más leucina en esa misma comida o más proteína total, ponele 60 gramos en vez de 30, no parece hacer que la señal de arranque sea más fuerte.
El interruptor ya está encendido al máximo con esos 2.53 gramos de leucina. Qué interesante. Entonces, si ya alcancé el umbral de leucina con, no sé, 30 o 40 gramos de proteína, ¿no hay ningún beneficio muscular en comer más proteína en esa misma comida? No para la señal inicial, para apretar el interruptor, digamos. Pero, ojo, acá hay un matiz importante. A ver, Una vez que el interruptor MTOR está encendido, empieza la fase de construcción real. Los científicos le dicen fase de elongación. la construcción en sí. Claro, y este proceso de construir nuevas proteínas dura unas 2 horas, 2 horas y media, y necesita mucha energía celular y, por supuesto, más ladrillos. Ahí sí se necesitan más materiales. Exacto. Ahí es donde tener más aminoácidos disponibles que vienen de comer más proteína, quizás hasta 50 o 60 gramos, según sugiere Lehman, sí podría ser bueno. No para encender más fuerte el interruptor, sino para dar el combustible y los materiales necesarios, Entiendo. incluyendo los BCAA, ¿te acuerdas? Leucina, isoleucina y valina, para toda esa fase intensa de construcción que viene después de la señalización. Ah, clarísimo. O sea, una cosa es la señal para empezar, la leucina, y otra es tener suficiente material y energía, más aminoácidos, más proteína total, para la obra que viene después. Eso aclara mucho el debate sobre cuánta proteína absorbemos o usamos por comida, ¿no? Mite que a veces se escucha de unos 30 gramos por comida. Bueno, desde la perspectiva que expone Dr. Stroh, parece estar más relacionado con ese umbral de leucina para estimular bien la SPM, que con una capacidad máxima del intestino para absorber aminoácidos. Podemos digerir y absorber bastante más, pero la señalización muscular tiene ese punto óptimo de activación. Muy claro. Entonces, la cantidad por comida importa por el umbral de leucina. Y supongo que la cantidad total diaria también sigue siendo relevante, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es la recomendación general que maneja el Dr. Stroh sobre cuánta proteína necesitamos en total al día? Bueno, el Dr. Stroh menciona un rango que se cita mucho en la literatura, que va de 1 a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. De 1 a 2 gramos por kilo, sí, pero él recalca algo fundamental. Esto es súper variable. Depende mucho de la edad, del nivel de actividad física, si haces ayuno intermitente, cuántas veces comes al día. O sea, no hay una única talla para todos. Y la distribución a lo largo del día también parece importante, como mencionabas con la idea de Lyman vía Dr. Stroh, de que quizás 3 comidas de 30 gramos cada una podrían ser más efectivas para mantener la SPM estimulada Exacto, mantenerla activa. que una sola comida de 90 gramos, aunque como dices, esto puede cambiar según el contexto, por ejemplo con ayunos más largos. Correcto, el timing, el momento de comer, influye en mantener esa señal activa. Y junto a la cantidad y el momento, el tercer pilar clave es la calidad de la proteína que comemos. Hablemos de eso. Hay una diferencia real, práctica, entre la proteína animal y la vegetal para activar la síntesis muscular. Dr. Stroh pone el ejemplo de la quinoa. Sí, la diferencia principal, pensando en activar la SPM con la leucina, está en la concentración de este aminoácido esencial. La quinoa, por ejemplo, tiene un perfil de aminoácidos muy completo, lo cual es buenísimo. Ajá. Pero la cantidad de leucina por gramo de quinoa es relativamente baja si la comparas con fuentes animales como la carne, el huevo, los lácteos. Para llegar a esos 2.5 gramos de leucina que necesitamos para encender bien el interruptor de la SPM, tendríamos que comer una cantidad, muy considerable de quinoa. ¿De cuánto estaríamos hablando, más o menos? Y quizás unas 5 tazas de quinoa cocida para llegar a ese umbral de leucina. ¿5 tazas? Sí, y eso, claro, implica un volumen de comida muy grande. Y también una cantidad importante de calorías y sobre todo de carbohidratos que vienen con la quinoa. Claro. Lo mismo pasa con otras fuentes vegetales, como las legumbres. Son nutritivas, obvio, pero para llegar al umbral de leucina en una sola comida, la cantidad suele ser grande y viene con muchos carbohidratos. 5 tazas, es un volumen tremendo. Comparado con los 110-120 gramos de carne que decías antes, la diferencia es enorme, en practicidad y en el paquete nutricional completo, calorías, carbohidratos. Precisamente. Y ojo, esto no significa que la proteína vegetal no sirva o no sea valiosa, ni mucho menos.
pero sí implica que para optimizar la señal de la SBM específicamente con el umbral de leucina, a menudo hay que planificar con cuidado y comer volúmenes mayores. Lo cual puede ser un desafío. Claro, un reto, especialmente para personas que buscan controlar el peso o los carbohidratos o simplemente tienen menos apetito. Es una distinción práctica muy relevante. Ahora, el cuerpo cambia. Mencionaste antes la edad como un factor que modifica la ecuación. ¿Qué pasa con nuestra respuesta a la proteína a medida que envejecemos? Bueno, a medida que envejecemos, nuestros músculos tienden a desarrollar algo que se llama resistencia anabólica. ¿Resistencia anabólica? Sí, el Dr. Strom, citando expertos como Lehman y Stuart Phillips, explica que esto significa que el músculo se vuelve menos sensible a la señal anabólica de la proteína. Es como si el interruptor necesitara una pulsación más fuerte para encenderse. Necesita más estímulo. Exacto. En la práctica, esto quiere decir que las personas mayores pueden necesitar una dosis un poco mayor de proteína por comida, quizás más cerca de 40 gramos que de 30, para alcanzar ese umbral de leucina efectivo, o necesitar el estímulo extra del ejercicio para obtener la misma respuesta de síntesis que una persona más joven. Y combatir esa resistencia anabólica es clave, ¿no? Porque está directamente ligado a la sarcopenia, esa pérdida de músculo con la edad. Exactamente. Y la sarcopenia no es solo un tema estético o de fuerza, Perder músculo afecta la movilidad, aumenta el riesgo de caídas, de fracturas, empeora nuestro metabolismo. El músculo es metabólicamente activo. Muy activo. Y en general, perder músculo reduce la calidad de vida, la independencia funcional. Mantener el músculo sano a lo largo de la vida es fundamental para envejecer bien, y la proteína adecuada juega un rol central ahí, la proteína que comemos después de entrenar. La SPM se vuelve más eficiente. Por eso la combinación de ejercicio de fuerza y comer proteína adecuada después es tan potente. La dupla perfecta casi. Algo así. Algunos expertos que referencia a Dr. Stroh, como Lehman o D'Agostino, sugieren que los BCAA, leucina, isoleucina, valina, pueden ser especialmente útiles en esa ventana postentrenamiento para ayudar a la recuperación y maximizar la síntesis. Y para añadir una pieza más al rompecabezas, Dr. Stroh también menciona brevemente la perspectiva del Dr. Jason Fung sobre estrategias distintas, como rotar la ingesta de proteína. Por ejemplo, mucha un día, poca o nada al siguiente, sobre todo en ayuno intermitente. Sí, lo menciona como otra estrategia que puede ser válida en ciertos contextos. Muestra que no hay un único camino, no. Que la optimización puede depender de los objetivos y filosofías de cada uno. Refuerza la idea de que la bioquímica es la base, pero la aplicación puede variar. Absolutamente. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, bioquímico y práctico. Si conectamos todos estos puntos que surgen del análisis del Dr. Stroh, parece que entender y optimizar cómo comemos proteínas, pensando en la cantidad total, sí, pero sobre todo en la calidad, para llegar a ese umbral de leucina por comida y en el momento justo, es mucho más importante de lo que solemos creer. Totalmente. Y no solo para vernos bien o rendir en el deporte, sino para la salud metabólica a largo plazo, para la funcionalidad al envejecer, para la longevidad en general. Totalmente de acuerdo. El músculo es un órgano endocrino y metabólico crucial. Mantenerlo funcional con una buena señalización proteica es una inversión en salud a futuro. Y esto inevitablemente nos lleva de vuelta a esa crítica que hace el Dr. Stroh a las guías dietéticas más convencionales, como la clásica pirámide alimenticia. Claro. Por haber dejado en segundo plano a las proteínas, que son esenciales, y haber puesto en la base a los carbohidratos, muchos de los cuales ni siquiera lo son, él relaciona esta priorización con muchos problemas de salud pública actuales, como la obesidad, el síndrome metabólico. Es una crítica basada en la bioquímica básica de los nutrientes, qué es esencial y qué no lo es, y cuáles son los efectos hormonales y metabólicos a largo plazo de basar la dieta en un tipo u otro de macronutriente. Pone el foco en priorizar lo que el cuerpo no puede fabricar y necesita sí o sí para funcionar. Excelente. Para ir cerrando esta exploración tan rica, ¿podrías resumir en pocas frases las claves más importantes que sacamos hoy del material del Dr. Carlos Stroh? Claro. A ver, primero, la proteína es esencial para casi todo en el cuerpo. Va mucho más allá del músculo. Segundo, el mito del daño renal por proteína en gente sana, no tiene fundamento científico. De hecho, la falta de proteína sí puede ser un problema.
Ok. La leucina es como la chispa clave para iniciar la síntesis muscular con un umbral efectivo cerca de los 2.5 gramos por comida. Cuarto, la calidad, o sea, la concentración de leucina y el momento en que comemos son tan importantes como la cantidad total diaria para optimizar esa señal. Calidad y timing. Nuestras necesidades de proteína tienden a aumentar con la edad por la resistencia anabólica y es crucial para luchar contra la sarcopenia. Y sexto, las proteínas vegetales son valiosas, claro, pero a menudo requieren comer mayores volúmenes y por ende más calorías y carbohidratos para alcanzar ese umbral de leucina por comida si las comparamos con las animales. Creo que entender esta ciencia, así como la presenta el Dr. Stroza, nos da herramientas mucho más sólidas, ¿no? Para navegar el mundo confuso de la nutrición y tomar decisiones sobre qué comemos que vayan más allá de las modas o los miedos sin fundamento. Exacto, es pasar de la confusión a una claridad basada en cómo funciona realmente nuestro cuerpo a nivel bioquímico. Y para dejar una reflexión final picando, si aceptamos que el músculo es un órgano metabólico central, no solo algo para movernos, y que mantenerlo depende críticamente de una señalización proteica adecuada, que además se vuelve más difícil con la edad, ¿cómo podría un enfoque más estratégico, más consciente, hacia nuestra ingesta de proteínas aplicando estos principios de la leucina, el umbral, la calidad, el momento, impactar no solo nuestra composición corporal hoy, sino toda la trayectoria de nuestro envejecimiento, nuestra vitalidad y nuestra salud metabólica a largo plazo? Una gran pregunta para pensar. Ahí queda la pregunta. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.